Bueno, tenemos previsto para la próxima media hora que satisfagan ustedes la curiosidad que haya podido suscitar cualquiera de las intervenciones anteriores. Por tanto, se trata de un turno de preguntas y como han sido muchos los intervinientes, pues les pedimos que sigan en su sitio, que quien formule la pregunta identifique, por supuesto, a quién va dirigida. Y yo encantado de ir dando el turno de palabra. Su turno, por tanto. En estos casos los periodistas solemos decir que no nos lo creemos. No es posible que no haya curiosidad en danza, pero bueno, ya tenemos la primera pregunta. No sé si disponemos... Exacto. Acude... Buenos días. Mi pregunta va a ser un poco general a todos los ponentes. Durante todas las sesiones hemos visto numerosos sistemas que permiten el aprovechamiento del calor a baja temperatura almacenada en el subsuelo. Sin embargo, a pesar de ver numerosas iniciativas y modelos francamente muy interesantes de aprovechamiento, sin embargo creo que deberíamos también hablar algo sobre la otra pata de estos sistemas para permitir su aprovechamiento, y es los sistemas de distribución del calor en los edificios. Para poder aprovechar estos sistemas geotérmicos o basados en la baja temperatura del subsuelo, lógicamente hay que disponer en las edificaciones y en las viviendas de sistemas de baja temperatura de emisión, los suelos radiantes, los radiadores de baja temperatura, etc. A mí primero me gustaría apuntar este tema y también me gustaría que los ponentes internacionales comentaran algo sobre cómo se afronta, digamos, este problema en sus países, porque de nada nos sirve tener sistemas geotérmicos y luego tenemos radiadores de fundición de 80 grados de temperatura. Una cosa tiene que ir pareja a la otra. ¿Cómo se afronta desde el punto de vista legislativo? ¿Hay una legislación específica en países europeos que obliguen ya dentro de la construcción a utilizar sistemas de emisión de baja temperatura que posibiliten después el poder utilizar sistemas de generación eficientes? Esa es la pregunta. Bueno, son 5 preguntas, pero ahora casi voy a solicitar algún voluntario, porque evidentemente pueden ser más de uno los que... Pues ya tenemos al voluntario. Sí, pues comentar efectivamente que es una puntualización importante el tema de que efectivamente todo esto se trata de sistemas de baja temperatura y no tiene ningún sentido aplicarlo pues, a sistemas de fan coils o radiadores de alta temperatura que lógicamente disminuyen los rendimientos de estas bombas de calor. Como decía el profesor Peter Nover esta mañana, el planteamiento de los COPs de las bombas de calor depende mucho del salto térmico que tengan que dar para generar temperatura en los edificios. Y vamos de menos a más. Cuando hay un sistema de termoventiladores, las baterías de frío y de calor de los termoventiladores necesitan altas temperaturas para que, para el paso del aire a través de esas baterías, proporcione el confort térmico a los sistemas de ventilación. Después, los suelos radiantes, que comentaba esta persona, también son un sistema que son de menor temperatura y permiten aprovechar la temperatura del agua que circula por un circuito de polietileno dentro de los suelos para radiar. Y por último, yo creo que los sistemas más efectivos para aprovechar estas bajas temperaturas procedentes de recursos residuales o geotérmicos son los forjados inerciales, que es un paso adelante que permite, incorporando dentro de la masa del hormigón el circuito de polietileno, que sea la propia masa de hormigón la que radie y produzca el efecto, el confort de temperaturas dentro del sistema. Eso, como decía al principio, lo que permite es que el salto térmico de la bomba geotérmica, en su caso, pues sea menor y el consumo eléctrico, por supuesto, muchísimo menor. Las temperaturas en un sistema
de forjas inerciales para calentar pues son aproximadamente de 35 grados, en un suelo radiante serían de 40 o 45 y en sistema de termoventiladores tendríamos que ir ya pues a 60, ya no digamos en radio de alta temperatura. Al revés, para refrigerar, con 18 grados que circulemos, 19 grados, muy alejado de temperaturas de rocío, en forjas inerciales somos capaces de refrigerar. En suelos radiantes tendríamos que subir un poco a 22 y en sistemas de baja temperatura, de termoventiladores, tendríamos que ir a temperaturas pues, de 7 o 6 grados con el consiguiente consumo energético de la bomba de calor. ¿Alguna intervención más? Yo, si acaso, tengo la impresión de que la inquietud o la curiosidad por cómo está el panorama legislativo en Alemania o en Suiza pueda tener interés para todos los asistentes. ¿Alguno de los sí? En Suiza la situación es la siguiente, que a nivel federal se está cambiando actualmente la ley de energía y se prevé un porcentaje mínimo de generación de energía renovable en el calentamiento de edificios nuevos. O sea, hay que diferenciar mucho entre edificios nuevos, donde las normas, las reglas son muy estrictas, y las edificaciones existentes, donde normalmente necesitamos temperaturas muy altas. O sea, para las construcciones nuevas hay tanto a nivel federal una legislación que probablemente va a ser implementada a partir del próximo año, que prevé ese porcentaje mínimo de energía renovable. Y después a nivel cantonal también hay normas muy estrictas sobre el consumo máximo para edificaciones nuevas. O sea, hay un límite de consumo de calor por metro cuadrado que está establecido y que no se puede, uno no puede superar este valor. Y eso también se controla. O sea, a nivel cantonal, todos los cantones, las provincias de Suiza se han puesto de acuerdo para elaborar unas normas legislativas para construcciones nuevas. Eso es más o menos la situación en Suiza. Porque la parte de los permisos de construcción está reglamentado a nivel cantonal, por eso las normas cantonales, y luego la parte federal que ya pone otros objetivos. Por favor, aquí. Ah, bueno, sí, perdón. Va a completar. Sí. La norma en Alemania es el mismo, pero con el casas nuevo está bien, pero con el casas que existen está un problema porque no existen. Por ejemplo, ahora también en nuestra universidad tenía esta discusión cómo hacemos. Pero tú sabes que en Alemania normalmente el interés de energía central y de descentral es que pasada en las comunidades, y para nosotros es muy difícil porque las comunidades muchas veces tienen una gran energía detrás de central y de descentral. Eso es el challenge en Alemania. Por favor. ¿Esto es aplicable a la edificación nueva o bien edificios existentes que vayan a hacer una rehabilitación integral? Creo que no se podría aplicar. No soy yo el que va a contestar, sino el que se ofrezca como voluntario. Si acaso puedo añadir que es muy obvio lo que usted señala y a veces ni siquiera, porque tengo muy presente en la memoria que en la época de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente se sacó como norma en la nueva construcción que la energía térmico solar fuera la abastecedora del agua sanitaria, obligatoriamente para toda nueva construcción. Y alguien lo ha comprobado, alguien lo ha visto. Sí, que están desconectadas, que no se usan. Se han puesto, pero no se usan. Esas son situaciones que, bueno, podríamos decir que es un poco más propio de países muy poco implicados en la defensa de la salud de todos
y quizás mucho menos también en países como Suiza o Alemania. De todas formas, vuelvo a solicitar a suizos y alemanes que si quieren contestar a esta cuestión. O sea, para edificios existentes, normalmente el saneamiento se aplica al 1% de los edificios existentes al año. O sea, uno se demora 100 años para sanear todos los edificios, para sacar un cálculo rápido. Lo que se intenta es, a través de subvenciones, tanto a nivel federal como cantonal, de apoyar las actividades de saneamiento de los edificios para aumentar ese porcentaje al 2 al 3%. Por el otro lado, es también importante cuando haya un cambio del sistema de calefacción para que se instale un sistema lo más eficiente posible. Y ahí pienso que esos sistemas de calefacción se cambian cada 25 años o cada 20 años. Y con estos cambios creo que ahí hay la oportunidad de optimizar todo el sistema. Hay que aprovechar esa ocasión, esa oportunidad, cuando se cambia un sistema de calefacción existente para instalar un sistema lo más eficiente posible. Lo que pasa es que aquí en España los edificios existentes lo más que se cambia la caldera. Pero el sistema, en cada vivienda hay unas tuberías, siguen estando las mismas tuberías y los radiadores, por lo más que sé que alguno cambia el de hierro fundido por uno de aluminio. Pero vamos a ver, yo por eso hacía mi pregunta, porque muchas veces el problema no es el querer o el no querer utilizar una fuente de energía renovable y eficiente, muchas veces es la posibilidad o no de poderlo hacer. Evidentemente, cuando estamos en el medio de una ciudad con edificaciones grandes que no disponen de jardín, etcétera y tal, pues la posibilidad de hacer sondeos geotérmicos disminuye extraordinariamente. Otras veces es la propia naturaleza del edificio. Si ya tienen instalados sistemas de distribución de calor de alta temperatura, cuando le va uno a vender el proyecto de un sistema novedoso, eficiente, basado en baja temperatura y se encuentra con que los radiadores son de alta temperatura, pues ya el paisano le dice: tienes que gastarte dinero en los pozos, en las perforaciones, y luego tienes que gastarte dinero en cambiar todo el sistema de distribución de calor, lo cual es mucho dinero para gastarse y es difícil de convencer al propietario de la vivienda. Por eso a mí lo que me preocupa extraordinariamente es que, siendo conscientes en este país y en Europa de la castaña climática que tenemos, y coincido con su versión inicial, para el que no esté muy convencido de estas historias, les diré que de los 16 años que llevamos del siglo XXI, 15 años sucesivos han sido récord histórico de temperatura media, de incremento de temperatura uno sobre otro, de los 16-15, y que a estos a fecha de agosto de 2016 el incremento medio de la temperatura del planeta, veíamos que el límite que ponían en las conferencias, etcétera, internacionales era de 2 grados. En este momento, el mes de agosto, la última medición de la NASA es de 1,26 grados por encima de la temperatura preindustrial, teniendo en cuenta que se ha acelerado en los últimos 20-25 años de una manera exponencial. A mí lo que me sorprende es que con esta castaña climática que tenemos en las manos no se adopten medidas mucho más radicales para combatir esto. Yo creo que una medida que debe adoptarse inmediatamente en cualquier país que sea un poco serio es que las nuevas edificaciones, obligatoriamente por código técnico de edificación, cuenten con sistemas de distribución de baja temperatura. Si tenemos un sistema de distribución de baja temperatura, es muy posible que cualquier sistema de generación sea eficiente, porque es mucho más fácil calentar agua a 25 grados o a 30 grados que a 70 o 80 grados. Eso es evidente. Y después, por otra parte, para el tema de ser capaces de implementar sistemas eficientes dentro de los cascos urbanos de las ciudades, la otra pata que falta por desarrollar, en mi opinión, son las grandes redes de calor y de frío en las redes de distrito, porque el problema de no poder hacer perforaciones en el subsuelo por falta de espacio, si tenemos una red de calor donde podamos hacer las perforaciones fuera de la zona urbana,
y utilizar el centro de generación fuera y luego simplemente la red de calor y frío para hacer llegar la energía. Entonces, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, creo que deberíamos ser mucho más radicales en cómo afrontamos este problema del calor y del frío en las ciudades, teniendo en cuenta lo que hemos visto, de que el 70% de la población se va a concentrar precisamente en estos núcleos. Gracias. Yo creo que es especialmente coherente su intervención. Es más, aquí ya parece que asumo yo el papel un poco de... Pero bueno, toda una vida dedicada a estos temas. No hemos perdido el tiempo, hemos perdido 42 años, que son muchos años, son una vida entera, mirada como se mire, y por no ir mucho más lejos, en estos momentos las últimas estimaciones nos dan ya prácticamente seguro que los 2 grados es algo que va a ser superado con mucho. Y como prácticamente estamos acariciando, por desgracia no es una caricia, sino una tortura, la posibilidad de ver 4 grados de diferencia, es que no solamente va a cambiar la fisonomía de lo habitable en el mundo. Y cualquier tema de refugiados es una auténtica anécdota comparado con lo que puede convertirse. Pero sobre todo, precisamente por lo que usted ha mencionado, es carísimo y es difícil de hacer en la vivienda ya construida. Pero tendría que haber una disposición coherente por parte de los gobiernos de que mucho más caro es no hacerlo. Mucho más caro es no hacerlo. El informe Stern, la referencia histórica también, decía que no invertir el 1% del Producto Interior Bruto en combatir el cambio climático nos costaría el 15 o el 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, invierta usted en estas soluciones, apoye usted a estas empresas, a estas asociaciones, para que sea viable. Incluso hay un estudio del WWF que la rehabilitación de las viviendas desde el punto de vista energético es extraordinariamente positivo, económicamente hablando, no solo desde el punto de vista ambiental. Es más, creo que no conviene separar en absoluto la dimensión de que es bueno para la situación económica de los países y que lo que es bueno para la situación económica, por una vez, se convierte en bueno para el medio ambiente. Y si se convierte en bueno para el medio ambiente, pues es bueno para las personas que estamos dentro del medio ambiente. Pero, evidentemente, ese paso no se está dando. No hay esa inversión del 1% del Producto Interior Bruto en hacer posible este tipo de soluciones. Y el 1% del Producto Interior Bruto casi siempre es un pellizco, es un pellizco importante. Bueno, más preguntas. Hola. Uy, perdón. Bueno, yo desde Metro de Madrid, que es la empresa a la que represento, bueno, tenemos varias iniciativas en el ámbito de aprovechamiento de energía. Una de ellas fue pues, una instalación geotérmica que instalamos en la estación de Pacífico hace ya unos años. Y el resultado es, desde el punto de vista técnico, satisfactorio, pero estamos observando pues, un decaimiento temporal del grado de aprovechamiento. Es decir, se produce una especie de fenómeno no lineal de acumulación del calor que vertemos cíclicamente, hace que en el siguiente ciclo no podamos obtener el rendimiento que veníamos obteniendo en el pasado. Y ese fenómeno, que parece que es un fenómeno local y asociado a las características geotécnicas del suelo de Madrid, pues nos ha limitado un poco en haber seguido instalando este tipo de soluciones en otras estaciones. Entonces ese factor pues bueno, hace que sea un poco complicado hacer una visualización del retorno de estas instalaciones en plazos razonables con el coste inicial que tienen. Entonces, desde el punto de vista técnico, estamos un poco limitados en el conocimiento del comportamiento del terreno y la verdad es que encontramos poco fondo bibliográfico para responder a esta cuestión que se nos ha planteado. Eso desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía geotérmica.
Luego muchas de las ideas que hemos visto aquí, que habéis comentado, nos resultan muy interesantes. Entonces, creemos que Madrid no es Londres, Madrid no es Eindhoven. No vamos a esperar que la gente acoja con cariño el calor que nosotros generamos y que se lo llevemos a sus casas, porque realmente ese calor prácticamente no lo quiere nadie para nada. Lo que sí estamos pensando es en intentar sacar nosotros provecho internamente para nuestro propio consumo, es decir, minimizar el consumo en su origen, ¿no? Entonces, en ese caso, pues creemos que para los grandes generadores de energía o los grandes consumidores de energía, el aprovechamiento en el origen es una solución bastante factible aquí en Madrid. Pero bueno, ya os digo que técnicamente pues nos estamos encontrando con algunas dificultades por ejemplo, para el caso de la energía geotérmica, y sí nos gustaría que alguien con más experiencia pues nos pudiera seguir alumbrando en este sentido. Gracias. Gracias a usted. Muy probablemente en la sala hay más de un geólogo que puede aportar y con el que intercambiar, evidentemente, experiencias. Ciertamente el Metro de Madrid tiene una dimensión como especialmente oportuna, ¿no? para que estimulemos al máximo posible. Si alguno de los geólogos presentes quiere contribuir a esta... Perdón, no soy geólogo, pero tengo cierta experiencia en el tema, y un poco la reflexión que hacía, evidentemente no quisiera monopolizar aquí la respuesta, y si hay personas, por supuesto, que pueden responder con mejor autoridad, pues así estamos a disposición. Pero respecto a lo que he comentado de Metro y la instalación geotérmica que ha instalado en la estación de Pacífico, que creo que es la estación que se ha instalado, precisamente, y un poco al hilo de lo que comentábamos al principio del turno de preguntas, es que esa instalación geotérmica se ha conectado a un sistema de alta temperatura, precisamente de termoventiladores. Y eso ha obligado, pues efectivamente, a que los rendimientos, la saturación del terreno se produzca de forma bastante más acelerada. Yo no sé, además, qué estudio o qué simulación térmica del terreno se hizo previamente, y todo esto pasa porque aquí en Madrid tenemos la oportunidad, lo han comentado los ponentes extranjeros, que tenemos una disposición muchísimo mejor que tienen en el centro de Europa, porque tenemos demandas de frío y de calor bastante armonizadas. Entonces, prácticamente nosotros enfriamos el suelo durante el periodo invernal, lo que luego necesitamos para lo que le calentamos en el periodo de verano, en el periodo estival. Entonces, con una buena simulación de ese cambio de intercambiadores geotérmicos, tenemos capacidad para equilibrar y que esa instalación que según comentan está perdiendo rendimiento año a año, pues no tenga ninguna dificultad en estar estabilizada, y que prácticamente el terreno no lleguemos a saturarlo en ningún momento y no tengamos pérdida de rendimiento. Respecto a todo el planteamiento que se plantea de aprovechamientos en el metro, ya comentaba en la ponencia. El metro es la infraestructura geotérmica más importante que tenemos en Madrid, y la capacidad que tenemos de aprovechar su recurso pues es tremenda. Se ha hablado de termoactivación de túneles, se ha hablado de novelas, se ha hablado de la energía eólica precisamente en los túneles, y por supuesto el aire que genera. Es verdad, como comentaba y puntualizaba, que el aprovechamiento local es de muchísimo mejor rendimiento, porque no tienes las pérdidas en los transportes, pero que incluso las redes, y comentabais antes, precisamente todas las redes de infraestructuras subterráneas, pero redes de abastecimiento, de saneamiento, túneles de metro, túneles urbanos, son precisamente redes distribuidas que ya aprovechan su propia condición enterrada para que el recurso vaya a la superficie a la menor distancia posible. Entonces, es una ventaja competitiva de estas redes, y yo creo que es un poco el futuro. Lo que decíamos antes también, la gracia de todo esto es que dependemos del sector público-privado. El Metro es una empresa pública, y lógicamente el aprovechamiento de todas estas infraestructuras no pasa, o sea, no es porque un señor decía al administrador de fincas, ¿cómo aprovechamos esto? Pues si directamente no hay un convenio, no hay una voluntad política, una voluntad de la administración de permitir ese aprovechamiento, pues esto no depende de la voluntad de una comunidad particular de propietarios.
perdona, creo que había una petición de palabra enseguida. Sí, soy Daniel Muñoz de SACIR Industrial y era para un poco responder al técnico de Metro que planteaba la pregunta. Ese proyecto de Metro Pacífico lo ejecuté yo en 2007. Se le hizo una simulación a ingeniería de Metro de cómo había que utilizar la instalación, se dejó bien claro cómo había que hacer un seguimiento y me gustaría luego, pues bueno, verlo contigo, pues yo luego me cambié de empresa, ahora estoy en SACIR Industrial y estamos abiertos, o sea, para explicaros cómo hay que equilibrar el sistema, cómo hay que operarlo de acuerdo a las cargas y demandas actuales del proyecto. Porque el problema que hubo en Pacífico es que se empezaron a cambiar los usos de la estación sobre lo que se había planteado inicialmente. Entonces, bueno, pues eso, una vez que se hace un cambio al proyecto, hay que cambiar el control y la regulación que se le va a hacer a ese campo geotérmico. Al final, todo se resume que se metió una serie de panificadoras, de instalaciones de terceros, por así decirlo, que lo que hicieron fue incrementar o triplicar las cargas térmicas necesarias, en este caso de refrigeración, y por eso tendréis el desequilibrio. Yo pensaba, después de 6-7 años, pues bueno, pues se habría ido corrigiendo, porque ahí se quedó una consultora, y lo que me sorprende es, bueno, pues ver que no se ha hecho. Lo único, pues eso, cuando quieras estoy a tu disposición, y creo que es muy fácil de corregir, no es un problema grave. Muchas gracias. Gracias. Por favor, tienes la palabra. Por favor. Bueno, es que me deslumbra. Estoy sometido al interrogatorio de la luz. Ahora ya está. Cosa que debería estar prohibida. Por cierto, hay suficiente luz fuera como para no tener que iluminar esto dentro. A ver, que parece que nos hacen caso. Ahora ya veo quién levanta la mano, es que no le veía. Buenos días. Quería hacer una apreciación sobre la consulta que habían hecho de las comunidades de vecinos. ¿Vale? Hay normativa y hay una normativa europea que es de obligado cumplimiento, cuya transposición tendría que estar hecha el 31 de diciembre de este año y que todavía, que únicamente está editado o ya ha pasado por los términos de ley en el régimen sancionador. Todas esas preguntas que hacía el administrador están en ese reglamento y en principio se estará esperando, si no hay otra noticia nueva, a que se transponga en su totalidad toda esa articulación. A raíz de eso se tendrán que cambiar prácticamente la totalidad o un 70% de todas las edificaciones actualmente en uso para acoplarse a la normativa europea. No sé si don Carlos Gómez Jimeno tendrá alguna documentación más al respecto o si sabe algo más. Y a mí me gustaría también subrayar un poco en este sentido, por las experiencias que tenemos nosotros en este ámbito, hay muchas administraciones, están las comunidades autónomas, la general, los ayuntamientos. Todo esto que estamos hablando tiene mucha relación y tiene muchas leyes de ámbito de cada una de las parcelas de la administración. Es muy complicado realizar proyectos con el beneplácito de todo el mundo. Muchas veces tenemos que hacer encajes de bolillo para dar soluciones a todas las entidades que nos piden cada una sus cosas. No sé cómo estará eso. Si me pudiesen explicar un poco, don Carlos, pues sería interesante para mí. Gracias. ¿Quiere intervenir, don Carlos? Que se nos ha escapado. Ahora tiene la palabra antes. Sí. Por favor, aquí. Ese tampoco había visto yo. No. Bueno. Vamos de atrás adelante, perdón. Pero... Nada, muy bien. Celestino García, del Instituto Geológico y de la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia. Hemos escuchado esta mañana muchas intervenciones con respecto al aprovechamiento del calor del subsuelo. Y yo entiendo que todo eso es muy favorable para otras latitudes. Pero evidentemente en Madrid la situación es diferente. Nuestro problema y nuestro mayor problema posiblemente en muy poco tiempo sea la refrigeración, si no lo es ya. Y la acumulación, el vertido de calor al subsuelo
creo que hay que pensar en alternativas más novedosas, porque nuestra situación es diferente a la de países del norte de Europa. ¿Alguien quiere añadir de los ponentes? Bueno, pues creo que por fin ha llegado su turno. Muchas gracias. Con independencia de una breve referencia a la última persona que ha hablado, ha podido también ver muchos ejemplos de climatización. Pero en cualquier caso, el aprovechamiento del subsuelo no se circunscribe solamente a aprovechar el calor. En el subsuelo también hay corrientes de agua en las grandes ciudades muy interesantes para poder ser aprovechadas. Yo la pregunta que quería hacer era, quizás me la puede contestar nuestro moderador, además de cualquiera de los intervinientes. Una de las cuestiones que más han destacado casi todos los ponentes, y alguno en particular, yo creo que Andreas Hurmi lo ha planteado también en su presentación, es que el aprovechamiento del potencial energético que encierra el subsuelo de las ciudades no depende tanto del desarrollo de nuevas tecnologías. No tenemos que esperar 50 años a que aparezcan nuevas tecnologías. Nos han enseñado que ya hay mucha tecnología, que ya hay mucho conocimiento, sino que el factor limitante es fundamentalmente el desconocimiento y el prejuicio que suele generar el desconocimiento. El desconocimiento genera miedo y genera prejuicio. Precisamente en Madrid Subterra, la Asociación Madrid Subterra, como nos ha comentado su presidente, tiene como uno de sus principales objetivos dar a conocer la existencia de ese potencial. La pregunta que yo quiero hacer al moderador y a los ponentes, todos ellos han tenido experiencia en poner en marcha proyectos, es ¿qué más se debería hacer por parte de asociaciones como Madrid Subterra, por parte de empresas, por parte de individuos, para poner de manifiesto algo que parece muy evidente, pero que no lo es, que es que debajo de nuestros pies, como decía Carlos López Jimeno, hay un yacimiento de energía gigantesco que no lo estamos aprovechando. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ese yo creo que es un gran reto no tecnológico y probablemente del que el moderador sepa algo. Gracias. Yo no quiero hacer uso de la palabra antes de cualquier otra intervención. Si alguno de los ponentes quiere intervenir, si no, yo por el lado de dar a conocer sí puedo aportar algo, entre otras cosas porque es mi trayectoria hace 47 años, intentar dar a conocer. Es más, una de las ponencias lo ha puesto muy de relieve. Esto se sabe hacer. Contamos no solo con la experiencia concreta, sino con la acreditada tecnología puesta al servicio de estas cuestiones. Ciertamente los cambios de rumbo tienen que llegar a un punto crítico, a una masa de vulgarización, palabra por cierto bastante más correcta que divulgación para algunas de estas cuestiones, y que sea la presión social la que intervenga para que los que tienen que tomar decisiones de ámbito administrativo pues se vean obligados a tomarlas. Lo que pasa es que en este periodo que nos toca vivir, en esos 42 años perdidos para que sea absolutamente cotidiano, normal, el que
estemos trabajando en función de que el clima sea lo que tiene que ser y no exactamente lo contrario, porque el clima es el que da vida, pues no lo convirtamos en lo que la quita. Desde luego nos falta no solo el apoyo social, sino la posibilidad de que esto reciba ese apoyo. Yo les puedo decir, como periodista, como persona, que vuelvo a insistir, que he pretendido que estas cosas formen parte del menú cotidiano, de las informaciones que circulan en los medios de comunicación, y eso que el cambio climático es estrella. De todo lo que podría ser considerado materia de información sobre la salud de nuestro planeta en todas sus infinitas dimensiones, el cambio climático incluso ha alcanzado el estatus de bien conocido por la población en general. Sí, es decir, podemos decir que es lo que a través de la totalidad de los medios de comunicación son pocos los que en estos momentos pueden aducir que no tienen ni idea de qué es eso, sobre todo las sociedades que provocan el cambio climático. Esa es una cuestión muy importante. Hay una parte de la humanidad que provoca el cambio climático, hay otra parte de la humanidad que lo sufre, y lo va a sufrir en muchísima más intensidad a corto plazo que los causantes, ¿no? Bueno, también puedo decir que por lo que supone el panorama en nuestro país, ha habido un auténtico descalabro en cuanto a la aportación, servicio público. Pocas cosas son más servicio público que informar correctamente de lo que está sucediendo. Es un auténtico descalabro lo que ha sucedido en los últimos 6, 7, 8 años en nuestro país. Y lo digo porque tengo la suerte de haber estado en las redacciones más importantes, en los periódicos más importantes de este país, y viendo cómo se tomaban las decisiones de lo que se dice y no se dice, de lo que se transmite a la sociedad o no se transmite. De la misma forma que todos saben lo que ha sucedido con las energías renovables en los últimos tiempos, casi ha sido una caza a tiro al pichón, lo que ha sucedido con las iniciativas, con las 55.000 iniciativas particulares de tener una aportación dentro del campo de las energías renovables, pues ya ni les cuento lo que ha pasado por los otros sectores, ya sea pues formas de producir alimentos, formas de viajar, formas de estar en este mundo sin torturarlo, en una palabra. Bueno, si los medios de comunicación, por un determinado tipo de prioridades, a mí me gustaría saber qué es más prioritario que mantener a nuestra placenta, a la atmósfera, en un estado de funcionamiento correcto, pero bueno, también soy un apasionado y un absoluto partidario de que hagamos estas cosas, pero muy pocas cosas se solucionan si no son conocidas. Y les diría que cambio climático o que funcionamiento de la biosfera deberían ser materias permanentes, no solo en los medios de comunicación, sino en otras más probablemente directas relaciones del público con el conocimiento de cosas esenciales. Por tanto, sistema educativo todavía está lejísimos de tener en cuenta incluso las más elementales relaciones con la vida. Y esto se lo digo porque eso es materia de especial preocupación para el que les está hablando. No me cabe en la cabeza que la vida no esté en el sistema educativo. Hay una vida más o menos estudiada, pero a partir de especializaciones muy concretas, ¿no? Pero no en lo que es el conjunto, interpretación, papel que desempeña el ser humano dentro de las tramas de la vida y que es precisamente eso que nos permite estar vivos. Pero, desde luego, es una pelea muy desigual, es un déficit extraordinario. Nuestra sociedad probablemente es bastante más despreciativa de lo que la hace posible que otras sociedades cercanas. Somos unos grandes ignorantes de lo que es nuestra naturaleza, nuestros paisajes, los elementos básicos, los ciclos y procesos esenciales para la vida, extraordinariamente ignorantes, pero por ignorantes los
despreciamos y por despreciarlos los estamos agrediendo. Por tanto, es revertir. Hay que combatir la ignorancia para que el conocimiento se convierta en lo que siempre ha sido para el ser humano, el primer instrumento de la actuación, una actuación consciente, una actuación apoyada en todo lo que nos aporta, pues, lo que acabamos de ver, lo que nos aporta. Hay gente de mi sector que le tiene mucho miedo a la tecnología. Pues no, señores, tecnología correcta, usada correctamente, es solución. No va a ser la solución de todo, pero sí es una solución que urge aplicar a corto plazo. Pero algunos lo seguiremos intentando. Yo les prometo que voy a dedicar varios programas de radio, algunos blogs, algunos artículos a lo que estamos haciendo aquí, y no me lo han pedido los organizadores. Que conste, sale de mi propia iniciativa, pero porque lo llevamos en la sangre algunos, no es mérito de ningún tipo. Y tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Es absolutamente prioritario que estas cosas no estén en sectores de especialistas exclusivamente, y mucho menos en sector exclusivo de empresas que tienen que salir adelante, que por supuesto tienen que salir adelante porque es uno de los engranajes básicos de nuestra sociedad. Pero hay que llegar al público, hay que llegar a un público que parece que cada día pues está más conforme con una suerte de comodidad. A veces se considera que es muy cómoda la ignorancia. Por desgracia, puede que sea cómoda individualmente, pero nos puede llevar a la incomodidad suprema, y es que siga tropezando el clima y los sistemas que el clima crea para que sea posible la vida. Por tanto, un poquito de incomodidad pretendemos sembrar a través de los medios de comunicación para que sea posible la aplicación de la sensatez. De fondo, si me permiten ustedes definir todo lo que nos traemos entre manos desde Subterra o desde cualquiera de las otras iniciativas, es que haya un poquito más de sensatez en el manejo de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Bueno, capacidades tenemos, conocimientos tenemos, hay que generalizarlos y ponerlos en práctica. Esto no cabe la menor duda. A ver, sí, un momento que... Y vamos a ir empezando a pensar en que este turno de palabras lo vamos a ir terminándolo. Por tanto, sí, tres palabras más. Ahí lo dejamos. Okay, so this isn't so much an intervention, it was helping answer the last question. We look at cities and they're very complex areas, as I said in my presentation, lots of different ownerships. So there's plenty of engineers here with good solutions to problems. The problem is politicians, well, particularly in Britain, don't listen to engineers, primarily because they can't understand them, so they carry on in their own way. But if you reflect on how we plan areas in cities, we master plan areas, how many types of homes we require, the transport we require for the areas, the education, healthcare, etc., etc. And what's completely absent, at least in the UK, is any consideration of planning for energy. We've got a long history of energy, we've got very mature systems in electrical power systems, power stations, and its evolution has almost been forgotten with the passage of time. So I find people only have short memories, maybe of about 5 to 10 years, and I think the Madrid Metro problem was quite interesting. There was a few changeover of staff and the fundamentals have been lost. It's really interesting listening to the colleagues from Switzerland. I understand Switzerland has a rule for almost absolutely everything there is. UK has virtually no rules at all by comparison, and we evolve as nations slightly differently and culturally differently as well. But what I have learned from Switzerland and from working in colleagues in Finland is the importance around energy master planning.
and that's really to look at the city requirements, the city resource. So though I talk predominantly about heating for Madrid, we might think in terms of cooling, and the solutions are there. And then if we can escalate that into large-scale systems where we feel there might be the economy of scale involved and better efficiencies, then in defining the systems and how these systems might operate optimally, then we begin to, through the master planning, begin to get some movement in this direction. It requires many decades of planning and investment, and it's the city government's role to initiate the master planning, so they're almost the owners of the plan from the outset. Now those master plans can then begin to inform local policies, whatever local documentation or rules or directives or regulations each country might have. They begin to inform it at that level. And what we find is that politicians, we change politicians every 4 years in the city. If you can get the politicians to understand it and it can deliver something good for them, and they get voted in again, then finally we get traction in this area. But I found, much to my experience, engineers keep going on about things, how good their system is. I wouldn't disagree with them, but unless you can simplify it, explain it to the politicians that they get it and they can earn something from it, and then plan for systems systematically, we will end up, we will continue with small individual systems, great exemplars, but they don't come together in enough mass at enough scale to have any significant impact environmentally, in terms of what we're trying to do. Sí, especialmente oportuna, porque está clarísimo que todo lo que tiene que ver con medio ambiente o con la sensatez a la que nos hemos referido antes, pues está en una escala temporal distinta de la que gobierna a los gobernantes. Ese juego de palabras es oportuno, incluso, si me permiten, supongo que no seremos muy capaces de implementar todas estas cuestiones hasta que los gobernantes no se den cuenta de que si quieren seguir gobernando tienen que aceptar que lo que gobierna este mundo es el clima. Además es que algunos quizás lo tenemos un poco demasiado presente, ¿no? Pero es que es un poco triste, ¿no? Que no sea. Es decir, lo ha dicho las personas de mente más clara en este mundo. La inteligencia es la anticipación a los acontecimientos. Hay información suficiente como para que no sea parte del postre del menú, sino que sea primer y segundo plato de las políticas. Y por supuesto, palabra clave de la que nos acaba de comentar, planificación. Es que la planificación tiene que ser a bastante más largo plazo de lo que se está haciendo. Seguimos, quedaban dos palabras y otra más. Una para el compañero y otra para usted. Creo que el compañero hablaba, al referirse de los edificios de las comunidades de propietarios, del Real Decreto 56/2016, que transpone la directiva europea sobre la eficiencia energética. Efectivamente existía un anteproyecto, un proyecto en el cual en este Real Decreto no se ha contemplado todos los aspectos de él, y uno de ellos era que el 17 de diciembre de este año todos los edificios tenían que tener instalados los célebres repartidores de coste y válvulas termostáticas. Existen las multas por no instalarlo, pero al no contemplarlo en este Real Decreto, pues no tiene validez ninguna. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, porque los repartidores de costo lo único que van a medir la temperatura que pasa por un radiador con respecto a la habitación, y lo único que sí tienen es las válvulas termostáticas, que si la usa o no, pues tendrás un ahorro ya. Otra cosa es que cada uno va a pagar lo que consuma, eso ya es muy relativo. Entonces, eso es una cosa. Y la otra es, dice que todo esto tendríamos que concienciar a la gente para que, de alguna forma, no solo los políticos,
sino los usuarios. Yo antes les decía aquí a unos compañeros, en todas estas jornadas es como si el Corte Inglés la celebrara, en vez de para los que vamos a comprar, para los que le venden a él. Porque que yo sepa aquí, no sé si hay algún presidente de comunidad. Administradores creo que estoy yo solo, no sé si hay alguno más. ¿Y quién le va a informar a todos los usuarios si no es a través de los administradores? Porque ni siquiera los presidentes. Los presidentes están 1 año, 6 meses o 2 años, pero cambian. Entonces, creo que de alguna forma habría que cambiar el chip y que todo esto se hicieran más usuarios, por llamarlo de alguna forma. Sí, es algo que se da con tenacidad preocupante, ¿no? La mayor parte de las convocatorias son para especialistas en el tema de la convocatoria. Es decir, si hablamos de especies protegidas, pues dan 80 biólogos y no van 200 cazadores, que sería muy oportuno que fueran 200 cazadores a los congresos de especies protegidas y así hasta todo. Y entonces, pues claro, ciertamente, si los administradores de fincas estuvieran mejor informados o asistieran o pudiéramos convocarlos o hacerles llegar esas cosas, vamos, absolutamente coherente y acertado esa reflexión. Hombre, a los que tenemos esa extraña fortuna, también desgracia, ahí sí que se dan la mano, de ponernos a veces delante de los micrófonos, de las cámaras, de los medios de comunicación. Sabemos que a lo mejor unos cientos de miles de personas nos escuchan, nos ven, nos leen, pues probablemente cada día menos, porque el aturdimiento sigue imperando, incluso la ocultación deliberada de los temas esenciales. Pues sí, ahí vamos al conjunto, con el azar absolutamente indescriptible de si lo que tú dices es interpretado por la mayoría como, por desgracia suele suceder, como, bueno, es que este es de ese bando, ¿qué va a decir él? Está defendiendo. Bueno, permítanme que les diga, porque les afecta y creo que merece la pena siempre que se está en cualquier sector profesional, saber que estamos en el lado de la defensa de bienes públicos. Debe ser tenido en cuenta porque la defensa de cualquier interés particular, ya sea profesional o económico, es absolutamente legítima. Pero qué alivio estar también aportando, defendiendo algo que tiene que ver con todos sin excepción, como es el clima, como es la salud básica del planeta, y en la medida que nadie podrá nunca calcular el porcentaje, en alguna medida estamos defendiendo el bien más público que existe, que es el clima, que es el medio ambiente. Es un bien público y por tanto estamos en eso. Y por tanto también los servidores de lo público en el nivel político o los comunicadores o empresas de comunicación, que en teoría también dicen que están prestando un servicio público al informar, pues deberían incorporar en bastante mayor medida información sobre el bien más público que hay. Y ya nos vamos a comer, creo, ¿no? O creo que no nos vamos, que no... que queda una, perdón. Faltaba yo. Buenos días. Soy María Rosario Eras, responsable de investigación sobre eficiencia energética en la edificación del CIEMAT. Pues nada menos llevamos 30 años en esto de eficiencia energética en la edificación y mi parte es que es relativamente positiva porque en 30 años en España lo de eficiencia energética empieza a sonar. Y digo empieza a sonar, mucha gente pues pregunta, ¿y esto de la eficiencia energética qué es? Con el cambio climático, como decía el moderador, estoy de acuerdo que ahora mismo más o menos la ciudadanía española le suena lo del cambio climático. Pero como yo digo en bromas cuando doy conferencias y charlas, muy bien para tomar una cerveza con unos amigos y hablar del cambio climático y hablar de la cumbre de París. Pero luego en nuestra casa se nos olvida que necesitamos energía y que derrochamos energía. Porque en España el tema energético es algo que decía el moderador, por eso estoy muy de acuerdo con él, en combatir la ignorancia. En España el tema energético todavía no ha llegado a donde debe estar y, lógicamente, hay mucho que hacer.
A mí me encanta, y por eso doy la enhorabuena a Subterra, que se preocupe de este tema y que han venido compañeros investigadores alemanes, suizos. Pero en España, y yo que he sido durante unos años representante de la Unión Europea en Solar Energy in Building, una cosa rarísima, que a mí me decían aquello de llenar los techos de cajas negras, hace muchos años. Ahora ya en España tenemos un clima, que antes decía el compañero del INME, un clima donde hay que tener cuidadito con las cosas, pero sí es cierto que hay muchos investigadores que estamos llevando cosas adelante. Hay resultados ya concretos de edificios donde se puede ahorrar energía. El tema de la geotermia es algo que ahora mismo en España se está empezando a investigar. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que al ciudadano, como decía el administrador de fincas, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, no le preocupan. Se pone una instalación de agua caliente sanitaria, porque desde el 2006 en España es obligatorio poner captadores solares para agua caliente sanitaria en los edificios, pero como al ciudadano no le preocupa nada, porque luego a la verdad paga el señor en el banco y no sabe la energía que consume, pues esos captadores cuando dan algún problema los cierran. Y está el captador allí puesto, pero no funciona y entonces acaba estropeando. Luego, el tema del mantenimiento es algo importante en todas las tecnologías. El mantenimiento partiendo por el conocimiento, como decía el moderador, yo estoy de acuerdo con él. Porque ahora mismo el cambio climático y en las reuniones de la Agencia Internacional de la Energía o en las reuniones de las Smart Cities, donde las redes de calor, por ejemplo en España, pues es algo que hay que potenciar, que aún no existen. El tema ahora mismo de las energías renovables, en el tema europeo, ya no solo se habla de kilovatios y de energía, se habla de euros. La energía se transporta a euros y se habla de dinero. Luego el tema económico, lo decía el moderador, y siento moderador repetirme tanto y ponerte tanto en tu boca tantas veces, el tema es que te puede costar un poco, pero luego ahorras. Entonces no hay que mirar a un cortoplacista, sino una inversión en 10, 15 años. Aquí se hablaban hasta de 50 años algún conferenciante. Científicamente, los que trabajamos en este tema en colaboración además público-privada con empresas, sabemos que pues 10, 15 años una inversión la has amortizado en 4, 5, 6 años, depende de la integración de renovables. Es decir, para terminar, tecnología existe, conocimientos existe. Yo, la palabra vulgaridad, que decía él, vulgarizar el tema, creo que es algo muy importante y en España necesitamos hacer mucho. Hay charlas, hay reuniones, hay incluso a los docentes, intentarles a que los alumnos les digan que la energía es algo importante, no solo el tema vial de los cambios, de formar al niño en el tema vial, sino también en el tema energético, para que los niños, que el día de mañana serán nuestros mayores, el tema energético sea importante. Entonces, yo, para terminar, creo que en España importantísimo el tema del subsuelo, el tema de la energía del subsuelo, el tema de la geotermia. Hay cosas que en España ya hay resultados importantes y no decir, no, es que esto lo dicen los científicos. No, los científicos lógicamente hacemos nuestro trabajo, pero la realidad es otra, para intentar vulgarizar, intentar, lo que nosotros decimos siempre, cambiar la mentalidad energética de este país, que la energía es algo que en España, por suerte, tenemos unas grandes energías renovables que las utilizamos poco. También es cierto que las directivas ahora mismo hay que transponerlas. Alguien preguntaba, es verdad, hay que transponerlas. Y los reales decretos, también decía el administrador, los borradores de reales decretos eran mucho más allá, el 56/2016 va mucho más del que luego salió realmente, pero bueno, estas son cosas que ahí sí que los políticos hay que presionarles para que la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios en España se transponga en condiciones determinadas. O sea, hay cosas hechas. Yo soy positiva, pero todavía tenemos mucho que hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí, empezando por la vulgaridad. Gracias. Gracias a ti. Vamos a tomar algo, ¿verdad?